¿Qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras cara a cara con el niño que algún día fuiste? Volvamos a ser ese niño. Pónganse cómodos y traigan su leche con plátano. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse ¿por qué crecí tan rápido? Con ganas. Pero no me interrumpas. Muy buenos días, queridos amigos pochitos. Estamos en una nueva edición de su querido podcast donde podemos volver a ser niños y jugar un rato. Pero esta temporada se trata sobre ser adultos jóvenes. Así que hoy día tenemos un capítulo muy especial porque hoy día primero nos fuimos de la casa, después nos licenciamos, nos titulamos y ahora toca trabajar. Ese maldito momento. Pero antes de que entremos de lleno en nuestra querida pauta del día de hoy, tenemos un par de anuncios que dar, ¿verdad, mi querida amiga Fusiláctica? Un par de agradecimientos. Siempre, ¿verdad? ¿A quién le vamos a dar las gracias hoy día? queremos darle las gracias a nuestros nuevos Patreons. Tenemos 2 Patreons nuevos de mayo, que de verdad no esperábamos que llegaran. Pero muchas gracias por unirse a esta comunidad. Nos dejan el corazón pochito. Llegaron un poquito tarde para el live, pero ya para el próximo no se lo pueden perder. Hoy sí, pues, Sí, chiquillos. po. De hecho, ayer estuvimos en el live y estuvo muy entretenido. Sí, lo pasamos súper bien. Sí, de hecho, el último live fue para todos nuestros Patreons, sin discriminar a nadie. Exacto. Y fue muy bonito estar en contacto con, bueno, aparte gente nueva, gente que nunca se había conectado y conversar también con ellos. De verdad, como que nosotros, se supone que nosotros deberíamos darle algo a cambio. O sea, igual la pasamos bien y todo, pero nosotros llegamos con las pilas repuestas de conversar con ellos porque nos damos cuenta que lo que estamos haciendo le sirve a alguien. Sí. Les llena el corazón y les Les ayuda. hace sentido. Les hace sentido y Eso es aparte bacán. los entretiene en sus horarios laborales. ¿No? Así que... ¿De eso vamos a hablar? De eso vamos a hablar, de los horarios laborales. Pero por eso, así que darle las gracias obviamente a nuestros Patreons, a la gente que nos escucha, a la gente que nos comenta. Ha llegado mucha gente, siempre lo decimos al YouTube, porque de verdad semana a semana está llegando mucha gente, entonces algo está ¿Mucha pasando. gente? De a poquito, pero funciona y eso nos mantiene vivos, porque si esto estuviera muriendo, no, tal vez estaríamos pensando en dejarlo. Pero la gente nos mantiene aquí trabajando y eso es importante. Así que eso, chicos, ya después de darles todos nuestros cariños, vamos con la pauta del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar del mundo laboral y los ambientes de trabajo desde nuestra experiencia. Claramente aquí nunca vamos a hablar desde la erudición, No, jamás. pero Además, vamos... nuestras 2 experiencias son un poco similares, entonces puede que nos falte un gran mundo por abarcar. Sí, claramente. Entonces tenemos que también tratar de contarles nuestra experiencia, contar como historias choras para entretenerlos a ustedes también y para que se preparen porque muchas cosas han pasado. De hecho, el mundo laboral con todo lo que ha sido la pandemia ha cambiado mucho. Pero vamos a recordar primero qué es lo que pasa cuando uno, ya que estamos en la etapa de el adulto Independizarse. joven. Independizarse. Independizarse. Independencia, ¿ya? Oye, a todo esto, antes de que sigamos con el capítulo de hoy día, les vamos a recordar que esto es una serie de capítulos sobre el adulto joven. Así que si no han escuchado el capítulo de irse de la casa de los padres, les vamos a dejar la etiqueta acá porque tienen que ir a escucharlo. O sea, esta es una serie, este es el tercer capítulo de esta temporada. Esta nueva temporada del adulto joven. Del adulto joven, así que antes de ir a trabajar tienen que irse de la casa. Sí. Así que eso, chicos, vayan a escuchar ese capítulo y ahí se van a entretener también. Pero eso, en nuestro caso, los dos por lo menos tuvimos experiencias laborales. Bueno, en general cualquier persona que está en una carrera va a tener como una experiencia entre comillas laboral cuando haga la práctica, por ejemplo, y no está realmente titulado. Pero también uno tiene experiencias laborales a veces porque tienes como trabajos de verano o trabajos como paralelos a la universidad, ¿cachai? De hecho, una de las cosas más comunes que suele ocurrir en el diseño gráfico es que hay gente que nunca entra en el mundo laboral propiamente tal porque trabajan freelance. ¿Y cómo eso no es entrar al mundo laboral? Al mundo de la oficina. Al mundo de la oficina, ya. Claro, refiriéndonos al ambiente de trabajo, ¿cachai? Porque a la larga, incluso los youtubers mismos son de los trabajos más solitarios que hay. O sea, tienes como contacto por cliente muchas veces por correo y todo el asunto. Pero se pierden como todos estos roces, estas pequeñas cositas que ocurren en la oficina.
el hecho de, por ejemplo, tener que llevar ahí buenas costumbres, buen trato con tus compañeros, todo el Buena asunto. presencia. Buena presencia, exactamente. Sí, bueno, en la casa hay freelance en pijama. Siempre. No, mentira. No, hay que tratar de evitar esas cosas. Pero es una de las cosas que se da, pues, el tema del freelanceo. Pero eso, ocurre mucho. De hecho, también una de las cosas que queremos conversarle es que cuando ya tienes como las ganas de trabajar o quieres meterte en este mundo laboral, lo primero que uno hace es empezar a buscar trabajo, literalmente. Obvio. Pero- Ofertas laborales. Ofertas laborales, esa es la palabra. ¿Y dónde, por ejemplo, buscamos ofertas laborales? Nosotros como buenos millennials buscamos en internet, en por internet. supuesto. Porque yo me acuerdo antiguamente cuando mi mamá o mis papás buscaban pega, lo hacían a través del diario. Antiguamente O por se ejemplo cuando uno obligaba, buscaba sí. arriendo para irse de casa o cualquier cosa, se buscaban en el diario. Exactamente. Qué antigua me siento. Y existen todavía las ofertas, pero no sé si ofertas laborales como tal en revistas o diarios. Mm. Ahora que estamos recibiendo el diario, que de hecho tenemos que ir a buscarlo, Johnny. No, ¿verdad? Yo he visto remates y cosas así, pero no ofertas laborales como se daba antes. Mm. O los avisos económicos, los clasificados. Sí. Ahí también ofrecían como, se busca señorita de buena presencia. Mm, Para... secretaria. Claro, por lo secretaria. general. Cosas así. O gente de apoyo. Pero nosotros como buenos millennials acudimos 100% al internet. Porque ¿qué pasaba con esas ofertas laborales? Es que había que llamar por teléfono o asistir a la oficina, al lugar de trabajo. Sí. Y uno como buen millennial no hace eso. Uno solo manda el currículum, manda el portafolio, escribe algo bonito en el mail y espera que llegue. ¿En serio? Sí, porque la angustia, ¿no? Puede pasar. Yo creo que hay muchas situaciones y casos de formas de buscar trabajo. Pero principalmente yo creo que ¿Y pasaba... cómo lo has hecho tú entonces? No, pero antes de eso yo creo que un dato de lo del diario es que antiguamente, por ejemplo, por cada palabra tenía como un espacio muy acotado Sí. para buscar. Entonces como, se necesita diseñador gráfico, llame al... Buen punto. Claro, Este- creo que te cobraban por letra. Sí, pues te cobraban por letra. Oh. O mientras más grande era el aviso y más información tenía, más caro era el Más aviso. espacio ocupaban en el diario, más caros eran. Exactamente. Sí. Entonces muchas veces esas ofertas laborales no decían absolutamente nada. Ni pretensiones de renta, Nada. ni dónde era el trabajo, Exacto. nada de nada. Exacto. ¿Qué especificaciones o qué cosas ibas a realizar en el trabajo? Nada de nada, de verdad. No, en ese año era terrible. Igual pasa en el mundo digital, que a veces uno busca en estos portales de trabajo como diseñador gráfico y ponen, quiero un diseñador gráfico, manda un mail. Y Claro. nada más y no hay más información. Mm. Entonces, chiquillos, mis queridos diseñadores Huyan, gráficos, huyan de huyan. eso. Huyan de esos anuncios. ¿Por qué precisamente? por su propio bien. No, pero porque... Y a mí también me pasó, sí, pues estamos hablando de nuestras experiencias, Sí, ¿o no? a ver. ¿Por qué? No, dinos tú por qué. Porque, bueno, por lo general, cuando alguien busca un diseñador gráfico y no sabe para qué lo quiere, es porque literalmente no sabe para qué lo quiere. O saben para qué lo quieren, pero no le van a decir para qué, porque lo Exactamente. quieren para muchas cosas. Exactamente. Sí. Ese es uno de los O dramas de también esos avisos. te pintan como que vas a tener la media pega, va a ser todo muy bonito. Y hay incluso algunos anuncios que especifican todo lo que vas a hacer. Y cuando llegas a la parte de la renta, se te cae el poto. Se te Dices ca- como, ¿qué es esto? ¿Qué clase de diseñador, periodista, ingeniero es este? Claro. Sí, sí, también pasa. ¿Y quién vive con esa cantidad de dinero? Sí, Más sí. encima. Te piden ser una persona, 3 carreras en una sola persona, pero te pagan el precio de una carrera. Y un poco menos. Ya hablamos de eso, de hecho también les vamos a dejar la etiqueta acá, chicos. Hablamos de los perfiles de diseñadores gráficos que existen y de cómo también el mercado o sea, el mercado laboral en el sentido de que la gente no entiende la diferencia entre un diseñador operario y un diseñador creador como creativo o director de arte, que también se les llama. Entonces, les vamos a dejar acá el link al capítulo para que puedan ir a escucharlo si tienen más dudas o si de repente les interesa también la carrera de diseño gráfico. Pero para resumir acá un poco, ocurre que, claro, pues la gente no está muy al tanto de la carrera, solo sabe que alguien le dijo que necesitaban un diseñador gráfico porque tienen un problema con su página web, o porque tienen que hacer unos flyers, o porque tienen que hacer imágenes para el Facebook, para el Instagram. Y muchas veces esos perfiles incluso pueden ser rellenados, por ejemplo el de redes sociales, por un community manager, exactamente, que no también puede ser un community manager freelance, no necesitan tenerlo en planta. También. Y de hecho también el diseñador, ¿cachai? Hay muchos Pero planes de diseño que te eso permiten. pasa cuando el cliente no sabe lo que necesita o cree saber lo que necesita, pero necesita más de una persona.
y quiere esa misma persona que haga todo. Que haga todo, que es el exactamente. periodista que redacta los anuncios, el diseñador que crea las imágenes y el mensaje cómo se va a transmitir, y el community manager que vaya controlando las estadísticas, los datos, el dinero, las campañas y todo a través de redes sociales. Y eso, mis queridos, no está bien. Son perfiles separados. Son perfiles separados. Ahora, no significa que un diseñador, por ejemplo, no pueda ser a la vez community manager. Pero ¿eso qué significa? Que va a cobrar más. Porque sabe hacer más cosas. Sí, ¿o no? obviamente. Pero dependiendo también muchas veces del tamaño de la empresa, Sí, pues, depende obvio. la cantidad de trabajo que puedes abarcar. Y así de simple, ¿cachai? Obviamente. Así que, ¿cómo se diría esto? Así como cuando compras estas máquinas que son como multiuso, que a la larga hacen de todo un poco, pero... Pero a medias. Pero a medias, exactamente. Entonces, No si ustedes sé, quieren multi como... algo. Sí, pero... Multitareas. Exacto. Obviamente un diseñador gráfico tiene que saber un poco de todo, pero todos tenemos grados de especializaciones y eso significa obviamente que no vamos a hacer todo bien. Entonces, cuando uno se pone a buscar trabajo, que fue lo que hicimos nosotros cada uno en el momento que buscamos trabajo, es buscar trabajos que se adecúen a tu propio perfil de conocimientos. ¿Y qué exacto. pasa? Que también lo tenemos notado en la pauta. El síndrome del impostor. Chan, 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 chan. ¿Qué pasa es cuando- el síndrome del impostor? Cuando crees que el perfil que buscan no es el que se adecua a ti porque crees que no eres capaz de hacer la pega. Pero después te das cuenta que sí. Pasa mucho eso, ¿eh? Pasa muchísimo. Yo creo que a mucha gente le debe pasar que, por Sí. ejemplo, cuando te publican una oferta laboral, que a veces, muchas veces, piden demasiadas cosas. Piden así como que sepa de web, que sepa de video, que sepa de imprenta, que sepa no sé qué, que sea un experto en las redes sociales, que tenga una motivación, no sé, un montón de cosas. Y muchas veces incluso ya el perfil te tinca, la empresa te tinca, postulaste, quedaste y te das cuenta que de todo lo que pedían estás haciendo el 10%. O a veces la mitad. Puede ser la mitad, exactamente. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que las empresas piden como a alguien que ojalá cumpla todos esos factores para que a futuro puedan generar como ese tipo de trabajo. Claro. Pero al final, cuando están buscando perfiles, uno llega a solucionar urgencias laborales, ¿cachai? Ese es el asunto, yo creo, al menos con nuestra carrera. Y también pasa que cuando uno postula estos trabajos se da cuenta que no está haciendo todo lo que salía en el anuncio, pero también te das cuenta que sabes más de lo que te estaban pidiendo. O sabes más de lo que estás realizando. Exacto. Y eso igual es bacán. Es bacán, a veces puede ser súper contraproducente si tú sientes que te estás desaprovechando a ti mismo. Sí, pero ya también. vamos a hablar un poco de eso. Vamos a Todavía, hablar de todavía eso. no tenemos trabajo, Fran, todavía estamos postulando. Ah, ya, estamos postulando. Creemos que la vamos a romper. ¿Creemos que la vamos a romper? No, no sé. Bueno, yo creo que la segunda como patada en la cara, podríamos decir, que sufre toda persona cuando trabaja, es el hecho de la entrevista laboral. Porque hay muchas personas a las que de verdad les cuesta hablar en público. A mí me cuesta. O se ponen muy nerviosas, ¿cachai? Y a mí particularmente las entrevistas de trabajo para mí no son un problema. Para mí sí. Pero yo creo que pasa por dos situaciones. Hay dos tipos de trabajador en búsqueda de una entrevista laboral, que Ya. es el que necesita el trabajo Ujú. y el que quiere el trabajo. Ya. ¿Ya? Hay una diferencia ahí, porque muchas veces el que necesita el trabajo va porque quiere la pega, pero muchas veces ni siquiera sabe si cumple con todos los requisitos del trabajo, pero necesita la pega, Sí. ¿cachai? Y también está el que quiere el trabajo, ¿cachai? Porque le gusta la empresa, todo el asunto, pero que puede que también no cumpla con todos los requisitos de la empresa. Pero no le importa. Pero no le importa, porque el que quiere el trabajo va con un poquito más de confianza, ¿cachai? Claro. Y segundo está el que sabe que lo necesitan. ¿cachai? Entonces ya son tres. Podríamos El decirlo. que sabe que lo necesitan, el que cree que la va a hacer y el que lo necesita desesperadamente. Sí. Qué difícil. Entonces yo creo que ahí se da la situación de qué tan nervioso podía estar en base a la entrevista laboral también. Pues. Muchas veces pasa, de hecho conozco un montón de amigos que cuando están sin trabajo, cesantes y todo el asunto, de hecho nosotros estamos cesantes pero no hemos llegado a eso, que empezáis a postular a lo que salga. Oye, yo estuve hace un tiempo. ¿En serio? Ya vamos a hablar de eso, sí, pues Oh. Johnny. Bueno, pero empezáis a postular y como que de verdad no tenéis como muy bien definido el hecho de qué quieres hacer en la empresa. Y eso pasa mucho y uno de los problemas siento yo de que a la larga no te contraten, porque si estáis tirando como palos a ciegos, por así decirlo, es muy difícil que vean en ti como alguien que quiere estar en la empresa, porque hoy en día, lamentablemente a nosotros jovencitos millennials,
uno de los grandes problemas con lo que tienen que lidiar las empresas o en general los grupos de trabajo es con la deserción escolar. La deserción laboral. La deserción laboral, el hecho de que renunciamos muy rápido, de que pedimos vacaciones de un mes para irnos al sudeste asiático y de que por lo general si la pega no nos satisface, no sentimos como que estamos aportando algo o no nos sentimos realizados, eventualmente vamos a renunciar por Y no mucho... nos da miedo. Y no nos da miedo, exactamente. Es como porque una amenaza. Yo quiero trabajar, pero no me da miedo renunciar. ese es el Qué asunto. fuerte igual. Es súper complicado para las empresas en esta nueva generación. ¿Por qué? Porque piensa que a nuestra edad nuestros padres ya nos tenían a nosotros. Y tenían casa, y tenían un montón de No, cosas. y tenían bocas que alimentar y tenían Ah, deudas sí, que pagar. Sí. ¿Cachai? A diferencia nuestra, que la verdad nuestro dinero, nuestros gastos, nuestras deudas... Nuestros ingresos son relativamente altos para el nivel de deuda que por lo general tenemos. O sea, Sí. nos permite ahorrar un poco, darnos los gustos y todo el asunto. O sea, uno ahorra para viajar, ¿cachai? No, sí, pero es que esa es la cosa. También uno tiene prioridades diferentes. Exacto. Nuestra prioridad no es inventar, es tener una familia y comprarse cosas Y jubilarse en la estabilarse, empresa. claro, y jubilarse en la empresa. No, ahora al menos nuestra generación, o es lo que creemos, queremos realizarnos, queremos crear impacto, queremos cambiar el mundo y queremos viajar. Queríamos viajar. Todo esto, chiquillos, en tiempo Todo esto pasado. en pasado. Ahora ya no sabemos lo que queremos. Hasta el coronavirus. Rayos. Es verdad. Pero le estamos contando nuestra experiencia Nuestra del pasado. experiencia. Por si acaso. Pero sí, pues chiquillos, así como consejo, de verdad, siempre me acuerdo que... Porque a mí me pasó un tiempo. Me acuerdo cuando estuve haciendo la práctica, cuando busqué trabajo. Postulé para 3 prácticas y quedé en las 3. ¿Cachai? ¿En serio? Y tuve que empezar a rechazar, ¿cachai? Así decir como, no, sé que... Y de hecho, creo que te lo conté, que yo quedé primero en una práctica porque ya estaba como dentro del límite, así como que no iba a alcanzar a terminarla. Porque tenía ya. que hacer la Sí, práctica dentro del plazo del semestre. Sí. Entonces fue como, ya, mira, igual me gusta esta agencia, puedo ir para allá. Y resulta que estuve un día, Oh, me di ¿verdad? cuenta que la agencia, en ese momento creo que ahora es una buena agencia, pero en ese momento la agencia era como, creo que aquí no voy a aprender mucho. Y ese mismo día me responden de la otra agencia donde yo sí quería quedar, ¿cachai? Y me dijeron como, oye, quedaste todo el asunto. Fue como, ok, renuncio a mi práctica. Me voy de aquí. Al primer Adiós. día, yo creo que me querían matar. Ya, pero es una práctica, Sí, no es lo mismo ma- cuando uno están buscando un empleado Sí, para va, tener ahí exacto. y se va al primer día. Ese es el primer día, pero puede pasar. A mí me pasó. Al primer día. Sí, el primer día. ¿En serio? Sí, acuérdate. ¿Verdad? Pero ya vamos a llegar a eso. Sí, ya voy a llegar a eso. Pero, Qué vergüenza. Pero bueno, el asunto es que a mí, por lo general, en las entrevistas de trabajo yo no tenía problema porque siempre trataba de, punto 1, averiguar de qué se trata la empresa. Entonces, Sí, eso es súper importante. exactamente, no buscar solamente el trabajo porque necesitas el trabajo, sino saber qué es lo que vas a hacer. Si te puedes ver ahí proyectándote, nuestro plazo máximo es como 1 o 2 años. Ojalá 3. No, ojalá 3, exactamente, pero viendo así como ya, me veo trabajando ahí 1 o 2 años, me interesa este rubro, voy a aprender algo, le va a servir a mi portafolio, voy a crecer como profesional, ¿cachai? Entonces es súper importante aprender de la empresa a la que se está postulando. Te van a preguntar así, ya, ¿y tú qué sabes de nosotros? Oye, ¿y te lo preguntan? Y te lo preguntan, Y obviamente. uno responde po. puras tonteras, entonces de verdad, chiquillos, averigüen antes de Investiguen, ir. Exacto. ¿Cachai? Vean lo que está haciendo la empresa, ¿cachai? Sus innovaciones. Por ejemplo, si ustedes, no sé, son químicos farmacéuticos y se quieren meter a una empresa de químicos farmacéuticos, mínimo que se sepan qué pastillas, qué cosas se fabrican ahí, ¿se entiende, no? Sí, Sí. obvio. Obvio. Para poner un caso externo al diseño gráfico, en ese sentido. Pero es súper importante eso. Y la otra cosa que siempre te preguntan es como, ¿en dónde te ves en 2 o 3 o 10 años? 10 años. 10 años te preguntan. Yo po. opino que esa pregunta no debería Deberían- hacérsela a un sí, millennial. O sea, En 10 años me veo muerto. Ojalá vivo. o sea, nosotros ni siquiera sabemos qué va a pasar de aquí a que se termine la cuarentena. Sí. Ah, qué terrible. Pero bueno, pero esas son cosas porque el mundo cambió nomás. Pero Pero sí las hacen. Pero hacen ese tipo de preguntas, exactamente. Entonces es súper importante como tener como un poco claro, chiquillos, el tema de a la empresa a la que se está postulando, al hecho de si ustedes mismos se van a proyectar en la empresa y saber también cuál va a ser su aporte a la empresa, ¿cachai? O sea, más que nada se trata de preparar la entrevista. Exacto. Porque a pesar de que uno vaya igual súper nervioso y se te note
y no te sientas preparado para, lo mejor es llegar preparado a la entrevista. Exacto. Para darte también un poco de paz mental. A mí me pasó al principio con mis primeras entrevistas que no sabía qué responder, respondía puras tonteras, no había investigado bien, y a pesar de que después de todas esas tonteras y todas esas embarradas que me mandé, me llamaron igual, aprendí a investigar más y a prepararme más para las entrevistas. Y de hecho, uno busca en internet como típicas preguntas de entrevista y te aparecen un montón de cosas que a mí ya se me han repetido en varias entrevistas. ¿En serio? Incluyendo las que tuve, de todas las que tuve en Japón. Sí. Sí, en Japón como que está En Japón muy yo pasé por preestablecido. muchos tipos de entrevistas, así Ah. que sí. Oye, Es sí, una angustia constante. porque no solo de diseñadores gráficos vive este podcast. Para los que quieran saber en qué cosas trabajamos en Japón, les recordamos que hay un capítulo donde hablamos de nuestra experiencia laboral completa, de todo lo que hicimos allá, así que también les vamos a dejar un link aquí para que vean los trabajos para extranjeros en Japón. En YouTube. En Porque YouTube. si lo están escuchando en Spotify, tienen que ir a YouTube a escucharlo. Oh, sí, el Late Podcast Sí. está solamente en YouTube, así que chiquillos vayan para allá y no se van a arrepentir. Ahí que es hablamos muy de toda entretenido. nuestra experiencia laboral en Japón, sí. Fue entretenido eso. Fue entretenido, fue intenso, pero es muy diferente a lo que pasa acá en Chile. Sí, obviamente. Pero eso. ¿Algo más con respecto al tema de las entrevistas laborales? Vístanse bien. Vístanse bien, sí. Sí, averigüen Afeítense. y pregunten, si no saben, de verdad, pregunten el tipo de etiqueta formal o etiqueta como de ropa para la entrevista, así como, oh, tengo que ir formal, puedo ir semiformal, informal, y ahí les van a decir, no, ven como tú quieras, porque también te van a juzgar. Sí, es verdad. Yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, uno siempre tiene que preguntar y que yo aprendí a preguntar después es el tema de los horarios, punto 1. Durante la entrevista. Durante la entrevista, preguntar cómo funcionan ustedes con los horarios. ¿Los horarios se cumplen o se amanecen? En el caso de nosotros en la agencia en diseño gráfico, es muy común que por mala administración de las propias agencias, los diseñadores o los creativos suelen amanecerse para poder cumplirle a los clientes, cosa que está muy mal porque de verdad es pura mala gestión. Y A veces es culpa de los clientes. a veces es culpa de los clientes, pero también culpa de la agencia por soltarle la mano a los clientes. ¿Te pasó? Sí, muchas veces, pero ya hablaremos de eso. Pero el asunto es que es súper importante que pregunten eso. Y punto 2, los horarios de almuerzo y si tienen un área designada para almorzar. Eso es muy importante. Porque muchas veces uno Sí. piensa así como, oye, una empresa grande van a tener comedores patrañas. Y no tienen. Y no tienen. Y O si te dan permiso por último para ir a comprar algo o almorzar fuera o ir a un parque y almorzar, también es súper importante. exactamente. ¿Qué tan flexible es la empresa? Exacto. O, por ejemplo, que te cuenten ellos también como cuál es su regularidad de almuerzo, ¿cachai? Porque muchas veces, no sé, te está entrevistando tal vez un gerente. El gerente te va a decir, no, vamos al restaurante aquí de la esquina que vale 6 lucas el almuerzo. Todos los días. ¿Cachai? Claro, para ellos es Y la re empresa fácil, no po. lo cubre. Y la empresa no lo cubre, exactamente. Entonces, también eso, ¿cachai? Preguntar si de repente te tienen un ¿Qué convenios tienen? ticket de alimentación. Igual no sé si esas cosas se preguntan durante la primera entrevista. A veces pasa que los procesos se alargan N y tenéis 2 o 3 entrevistas. Por ejemplo, en las empresas que yo pasé, tuve una sola entrevista. No, tuve 2 entrevistas la primera vez. Ya. Y una fue como con el equipo con el que iba a trabajar y la segunda fue como con la psicóloga, una cosa así. Sí, suele pasar Entonces, eso. ya con la psicóloga, a pesar de que te juzgan más, igual puedes preguntarle un poco más de cosas porque ya pasaste a un segundo nivel. Sí, Entonces, hay ciertas preguntas que no se hacen en la primera entrevista. puede ser, puede ser. Uno igual se da cuenta cuando a ti te fue bien en la entrevista o realmente fuiste a dar jugo. ¿Tú tuviste entrevistas para tu práctica profesional? Sí, Yo también. obvio, tuve Tuve- varias. Yo también tuve varias, sí. Obvio, sí. Nefastas No, y muy buenas. Ah, ¿tú tuviste entrevistas nefastas? Sí, entrevistas nefastas que no sabían lo que querían, no sabían por qué yo estaba ahí y por qué me necesitaban. Yo tuve que ir a explicarles por qué me necesitaban. Eso pasa mucho, chiquillos, realmente. Y por eso también creo que, ya lo dije, es súper importante que ustedes, si van a buscar un trabajo, sepan también cuál va a ser su aporte en la empresa. Sí. Sí, ¿Cachai? y de hecho puede que les pregunten eso como, ¿y en qué crees tú que vas a aportar a nuestra empresa? Exacto. Inventar algún rollo o algo, pero de verdad invéntenselo antes de ir, porque si cuando uno está en la entrevista se pone nervioso y dice puras tonteras. Entonces no es la idea. No, y no es la idea. independiente de, por ejemplo, cuando uno ya entra al trabajo, ¿cachai? Lo más probable es que te presentan, ahí está el nuevo, ¿cachai? Pero te dejan un rato ahí y como que nadie quiere pasarte trabajo si es que ya hay, por ejemplo, en nuestro caso, un equipo de diseñadores. Te van a decir como, no, mira, esta semana adecúate
con lo que se hace acá, todo el asunto. Y probablemente es bueno que uno lo haga, ¿cachai? Que se adecue al tipo de trabajo que se realiza en la empresa, pero uno también, si ya lo tenía un poco más claro en el sentido de cuál puede ser tu aporte, podías empezar a aportar desde ya, ¿cachai? Sin que te den como cargas laborales. Empezar a encontrar, por ejemplo, problemas donde tú puedas aportar y buscar oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Sí, pero tampoco... No tuyas, sino de que la empresa crezca. Obviamente, o sea, empezar a mostrar como el valor que uno tiene de sus conocimientos. Pero tampoco se trata de decir como, oh, yo vengo aquí a solucionar todo, yo soy el más bacán, por eso me contrataron. No, pero es importante... Esto está mal, está mal, está mal, está mal. No, tampoco. No, ¿cachai? De hecho, no Humildad. No se trata de decir lo que está mal, sino decir esto se podría corregir. ¿Cachai? Porque hay mucha gente que sabe hacer eso, que dice como, oye, está mal, ya, ¿y cómo lo arreglamos? No sé, no, yo... Pero está mal. Yo sé que está mal. ¿Cachai? Ese es el punto, sí. es saber por qué se puede mejorar, ¿cachai? No por qué está mal. Se supone que cuando uno lo contratan en una empresa es para aportar algo nuevo, es porque te necesitan, o es porque quieren, no sé, pues darle un aire más joven claro, un aire diferente al equipo, lo que etcétera. sea. Entonces, sí. Sí, es súper importante eso. Y sobre todo yo creo que en muchas empresas, fuera LC igual, valoran mucho los aires de liderazgo. Sí. Es verdad, porque mucha Creo. gente le cuesta mucho tomar la iniciativa con Sí. respecto a las cosas que hay que hacer. Entonces, cuando alguien llega ahí con capacidad de liderazgo, más que de liderar equipos, sino que saber con lo que hay que hacer, ¿cachai? ¿Iniciativa? Iniciativa es súper importante. Chicas. Ya dimos todos los tips para la entrevista, así que... Sí, obvio, todos los tips. ¿Algún otro tip? ¿Algo más? Yo creo que es súper importante que tengan claro todo lo que se ofrecía, por ejemplo, cuando buscaron la oferta laboral. Ojalá tengan claro, y si no lo tienen claro también lo pregunten, el tema de la renta. La renta, el pago. transporte. ¿Cuánto les van a pagar? Cuánto es bruto, cuánto es líquido. Exactamente qué tipos de convenios tienen. Porque no sacan nada con decir como, ya, bacán, voy a entrar a esta empresa, pasé por todos los procesos, me contrataron y a fin de mes se enteran que les están pagando un moco. Y están trabajando por 10. Entonces, de verdad, esas cosas, como buen millennial, exíjalas. Sí, y lo otro, bueno, acá en Chile, por si nos está escuchando gente de otros países, se suele dar que hay varios tipos de contrato, que está como el a prueba 3 meses, a prueba 1 mes, o indefinido directamente. El indefinido es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Ah, sí? A mí el indefinido igual me causa cierto desasosiego. ¿Desasosiego? ¿Desasosiego está bien dicho? Sí, está bien dicho. Porque ese es el punto, ¿cachai? Es indefinido, entonces puede que te corten de aquí a 3 meses, de aquí a 1 mes, de aquí a medio año, de aquí a 10 años. Pero tiene cierta seguridad, po. ¿Tiene cierta seguridad? Sí, tiene cierta seguridad, porque, por ejemplo, si en un contrato indefinido, no sé, te cortan a los 2 días, te tienen que pagar el mes completo igual. Ya, pero eso es bajo la ley chilena. Sí, bajo la ley chilena. Por ejemplo, en Japón no teníamos idea si eso se cumplía o no, cómo se cumplía. Y de hecho había muchas cosas que nunca nos explicaron, No, para nada. las aprendimos a la mala. Sí, exactamente. Para que vayan a escuchar los capítulos. Pero suele pasar que, por ejemplo, muchas veces en alguna empresa te dan un contrato por 1 mes y te dicen como, no, vas a estar 1 mes a prueba. ¿Cachai? Y probablemente sea el mes donde te van a sacar más el jugo. Y en alguna empresa incluso te hacen contrato por 1 mes a prueba, después por 2 meses más para Sí, completar el periodo de los 3 meses y luego pasas a indefinido. Es complicado. Es complicado, sí, es complicado. Pero más complicado es cuando ya está llegando fin de mes y no te quieren renovar el contrato. Chan. Sí, es verdad. Sí. Es verdad, sí, es verdad. Complicado. Sí, es complicado. Pero eso, chicos, ese saber qué tipo de contrato te van a hacer también es otra de las Sí, cosas que ojalá uno eso se debería lo tener dejen como- claro en la primera entrevista. Sí, tenés que tenerlo súper Sí. claro. De hecho, a mí, bueno, ya vamos a empezar a hablar de las experiencias de trabajo, todavía no. Sí, vamos. Deberíamos hablar del proceso de las entrevistas, cómo buscamos pega, cómo nos llamaron, qué hicimos. No, Bueno, no, por lo no, general no. nosotros en nuestro rubro, y yo creo que todos los rubros deben tenerlo más o menos claro, pero uno de los portales de trabajo más globales es Indeed, Ay, que de hecho también está en Indeed. Japón. Sí. Es bastante mundial, entonces de verdad ahí se pueden encontrar buenas ofertas de trabajo. El tema es que postula mucha gente ahí, entonces ustedes de verdad tienen que sobresalir. Yo creo que en cualquier área... ¿Qué pasó? Me estaba acordando del jingle de Indeed. ¿No? Ah, ¿Cómo era? Era como Shigoto Saga, Shiba Indido. Indido. Shigoto Saga, Shiba Indido. Está en japonés, chicas. Sí, era algo así. Sí, era algo así. Era chistoso. Era chistoso, sí. Bueno, Indeed es una de las páginas más importantes. En diseño gráfico también está Publipega, que ahora, antiguamente era solo chileno, pero ahora
es un portal latinoamericano. Tiene presencia como en 5 o 6 países, creo. Si es que no estoy mintiendo. La otra forma de encontrar trabajo también, y que es una de las que mejor recomiendan, es LinkedIn. Sí. Que actualmente Así que funciona deberían bastante. tener un perfil en LinkedIn. Sí, un perfil actualizado. Un perfil actualizado con una foto con una bonita. foto decente, profesional, no una selfie. Verse serios. Sí, verse serios, verse profesionales. Profesionales, exacto. Así que sí, LinkedIn es súper importante. Hay un montón de empresas que buscan trabajadores a través de LinkedIn. Sí, po. y es te que esa es la puede- cosa, y cuando uno empieza a postular, lo primero que hace es googlear a la persona, y si tiene un perfil de LinkedIn, los que están buscando, reclutando personas, van a ir a ver ese perfil, y si ese perfil no existe o no está creado, van a dudar de tu o existencia. está muy vacío, está muy descuidado. O está no está actualizado, sí. Exactamente, porque hoy en día como que LinkedIn es como la plataforma laboral, es como el Facebook del Sí, trabajo. ¿y sabes qué pasa también con Facebook? Que si uno tiene muchas publicaciones públicas y te pillan el perfil en Facebook, puede que no te contraten por las tonteras que uno sube a Facebook. Así que Exactamente. también cuiden lo que suben a Facebook si están buscando trabajo. Por tendencias políticas también. Sí, a veces sí. Oh, a mí no me van a dar trabajo. Bloquea todos tus posts. Yo ahí tirando Sí. posts, compartiendo posts del coronavirus todos los días. Ay, qué bien. Ay, no, comeré. Pero eso, chicos. Experiencias laborales de empresa. ¿En qué tipos de empresa hemos trabajado? No vamos a dar nombres, chicos, No, porque nada. no corresponde. Pero sí vamos a contarles en qué tipos de empresa hemos estado. Ya. Parto yo con la más chiquitita. ¿Ya? ¿Cachai? Que cuando, bueno, yo lo he dicho muchas veces, aquí sí o sí voy a tener que nombrar la empresa, pero yo fui conductor de metro. Esa no es una empresa pequeña. No, eso no es una empresa pequeña, pero fue una experiencia laboral cortita. Eso Ah, voy. ya. Ya que mientras estaba en la universidad, entré a trabajar a metro, tenía 19 años en ese tiempo, no, miento, tenía 18. Guau. En ese tiempo fui el conductor de metro más joven de esos años. Después creo que llegó un chiquillo de 17. Y eso era bacán, pagaban bien. Yo creo que como a todos les pagaban bien, todos eran muy felices. Yo creo que como yo era part-time solamente no vi la competencia que algunos solían hablar. Pero yo creo que dependía mucho también del perfil de tipo de persona. O sea, básicamente igual estáis dentro de un tren tú solo y tienes trato con muy pocas personas. Durante la capacitación básicamente tenéis como más trato con el resto de No hay un personas de la equipo de- empresa. Claro, de no hay como un trabajo. equipo de trabajo. Hay un equipo de tránsito que tú ves todas las mañanas, que son los coordinadores de cada terminal, ¿cachai? Tus compañeros que están en la línea, que obviamente uno, si tiene como turnos que te coinciden, va a ir conociendo a distintos conductores y todo. Pero en general yo rescato que fue un ambiente laboral muy pulento, muy cachilupí. Estaban todos gordos porque había mucha plata y mucha comida en esa empresa. Hay que decirlo. Era difícil estar flaco en esa empresa. No era que hubiera tampoco mucha actividad física por hacer. No, pues sí, básicamente estáis manejando todo el día, pero por temas de la U me fui y eso, básicamente. A Johnny se le ocurrió ser diseñador gráfico. Sí, exactamente, pero yo creo que era bueno porque Metro tenía muchos filtros para la gente que ingresaba al trabajo. No llegaban y metían a cualquier persona. O sea, yo estuve, creo que fueron 3 o 4 meses tomando pruebas para poder ser conductor de metro. Al punto en que, por ejemplo, te llamaban un mes, después te llamaban el mes siguiente y era como ya, y después no te llaman en un mes más y era como, ¿y qué onda? ¿Quedo o no quedo? Que te estuvieran leseando. No, pero es que, fuera tan pero es que serio. postulaba mucha gente. De hecho, me acuerdo que fuimos 12 amigos a postular y solo yo quedé, ¿cachai? Y aparte, cuando postulamos, postularon 750 personas y quedamos 25. Ese era el colador. 25 personas solamente capacitaban de 700 que postulaban. Rayos. Primer filtro era un test de inteligencia bastante básico. Segundo filtro era una entrevista psicológica. Tercer filtro eran exámenes médicos. Y muchos murieron. ¿Por qué? Me acuerdo de una compañera que llegó hasta esa parte, tenía problemas cardíacos, le daban taquicardia, exactamente. Yo en ese tiempo por lo menos tenía buena audición, así que por lo menos quedé, porque también te medían la audición, medían un montón de cosas. Pero sí es como cuando uno va a dar los exámenes de conducir, Sí, te miden todas esas cosas sí, porque la vista. manejar, claro, no es lo mismo manejar una línea de metro que manejar un auto. O sea, ustedes igual estaban como dentro de una De un línea fija y de un circuito. Exactamente. Pero igual necesitan tener como ciertos sentidos más agudos, funcionales.
que el resto, el común de las personas. Sí, pues exactamente. Sobre todo porque la gente se suicida en el Aparte también, sí. tren. Y llevas muchas vidas Llevas humanas. muchas vidas arriba de tu tren, así que sí, Sí, eres va. responsable de muchas cosas Hay que pueden muchas pasar. responsabilidades ahí, exactamente. Entonces por eso también se necesitaba como gente que tuviera cierto tipo de carácter más maleable, que fueran buenas personas claramente, y que no estuvieran locos o que fueran a hacer un atentado o algo. ¿Te imaginas? Así Sí. como entrar a metro para destruirlo desde adentro. Pero eso, fue una muy bonita experiencia laboral, realmente me permitió comprarme hartas cositas. Me hizo engordar mucho. Y eso fue mi primera como experiencia laboral realmente profesional. Pero no estamos hablando tampoco de tu ¿cómo se dice? Ejercicio de la carrera. No fue ejercicio de la carrera, o sea, esto era como... Experiencia laboral de la vida. Es que era una pega muy demandante y a la larga por eso la dejé después para poder seguir estudiando diseño gráfico. Qué mala decisión. Qué mala decisión, ¿verdad? Ahora tendríamos cajas de Navidad y cosas así. Claro. Pero... Casa en la playa. Casa en la playa. Yo creo que ya tendríamos... No, que no tendríamos. Pero bueno. Así es la vida, pues chicos. A veces uno toma buenas, malas decisiones. Pero aquí estamos. No existiría este podcast si no hubieras vuelto al diseño gráfico. Es verdad, no nos hubiéramos conocido. No. Eso, chicos, ya. Te toca tú. Experiencia laboral. Así como experiencia laboral real, la primera yo creo que tuve así de real, for real, fue la práctica profesional. Cuando me puse a buscar práctica profesional, sí, fue difícil porque yo tenía en mente que quería trabajar en videojuegos y fue difícil. Fue difícil porque O sea, te sobre exigían todo en igual. Chile. Sí, porque hay poquitas empresas. Mandé muchos correos, llamé por teléfono para Llamaste. preguntar, para decir, hola, les mandé un mail, ¿pueden verlo? Porque estaba entrando en la etapa de que, lo mismo que tú, me estaba quedando poco tiempo para poder postular. Sí, va. Y estaba desesperadísima porque yo me negué rotundamente a entrar a una agencia. Porque yo veía a todos mis compañeros que entraban a agencia y era como, no. Y me acuerdo que el profe que estaba a cargo de las prácticas nos dijo, chiquillas, búsquense una práctica en lo posible donde les paguen. Si no les pagan, Van a sufrir. no les va a ir tan bien en la evaluación de la práctica. Era una cosa así. ¿En serio? Sí, entonces yo apenas pasaba las entrevistas les preguntaba al tiro, ¿cuánto me van a pagar? ¿Me van a pagar? Y me quedan mirando las primeras entrevistas, fue como, ¿tenemos que pagarte? Y yo, sí, porque yo vengo a trabajar, yo no soy aquí la nana de nadie. No les decía eso, pero era como con esa actitud de, usted me tiene que pagar. Obvio. Y afortunadamente... Poquito, pero págueme. Poquito, pero me puede pagar algo, claro, humildemente, pidiendo ahí un ¿Me da pequeño comida? pago. Y por suerte ya me quedaba muy poco tiempo para postular la práctica en la universidad y me llamaron de esta empresa que era bacán, me pagaban bacán para esos tiempos, para mira, bastante Sí, plata. De hecho, te pagaban súper bien para ser Sí, practicante. sí, me daban tickets de almuerzo y me daban una tarjeta especial para poder sacar comida dentro de una máquina. En esa empresa, lo siento mucho, Amaban pero a los millennials. estábamos todos bien gorditos, nos tenían súper contentos ahí y en las tardes había una señora que nos picaba fruta. Yo ahí aprendí a comer kiwi. Pero Con su fruta. sí, esa fue mi primera experiencia laboral, primera experiencia de entrevista y yo la pasé súper bien, sí. Al principio me costaba porque eso de tener que levantarse todas las mañanas en cierto horario y estar como encerrada en un espacio todo el día, al principio me chocó harto. Porque uno en la U estaba súper acostumbrado como a sus horarios, a sus ventanas, a tener tiempo para ir al cine, para salir, para comprar, para hacer lo que quisiera, incluso para rascarse la guata. Y aquí no se podía, pues. Aquí yo tenía que estar todo el día, de 9 a 6, sentada frente al escritorio, teníamos 1 hora y media por ahí de colación y después para la casa. Y así todos los días, toda la semana, excepto un día que trabajaba a mediodía, Sí, porque tenía que ir a la universidad. A la universidad a corregir porque Entonces, se hace otro proyecto. Esa fue mi primera experiencia laboral, fue bacán, me hubiera encantado volver después de mi titulación a esa empresa, pero lamentablemente cerró. Pero de ahí pude sacar muchos contactos que después me llegaron bellitas freelance entre medio, así que fue súper bacán. ¿verdad? Sí. No pude volver a la empresa, pero quedé con muy buenos contactos. Y eso, después me titulé y estuve 1 año cesante. Cesante digamos cesante como que no quería buscar pega. Pero ya nos estábamos quedando sin plata. El Johnny estaba trabajando en esta empresa, la siguiente empresa. Y queríamos ¿Y tú viajar. también querías tu dinero? Quería mi dinero, queríamos salir, queríamos ahorrar. Todavía no Queríamos conocer viajábamos a Japón. Japón, entonces
como que nos pusimos esa meta de juntar plata para poder ir a Japón. Y fue como, ya, Fran, es hora de buscar pega. ¿Y qué hice? Armé mi portafolio, armé mi currículum y mandé mails por todas partes. Por todas partes. Todos los días bombardeaba así. Era 10 mails encontrar diario. trabajo, Era ¿no? encontrar lo que fuera. Porque ya a cierta altura del año estaba desesperada. Y en ese tiempo estaba haciendo los talleres. Los de acuarela y de verdad. Copics. Y me iba bastante bien, pero no se puede vivir de eso. O sea, hubiera tenido que hacer talleres todos los meses. Todos los y fines no, de semana. Sí. no todos los meses habían alumnos disponibles. No había gente que quisiera estudiar. Entonces, igual me costó caleta ese año. Me encantaría volver a hacer talleres igual. Pero necesitaba como el sueldo fijo. Tener fijo mes a mes una plata para poder ir ahorrando. Sí, a la larga se trataba de eso, de poder ahorrar plata para poder hacer cosas después. Entonces me llamaron de varias empresas. Y la primera entrevista que tuve, de hecho la dibujé en uno de mis journals, algún día la voy a mostrar, dije puras tonteras. Fui a la oficina en donde iba a trabajar, vi el espacio de trabajo y dije, no. Primero, porque me iban a pagar súper poco. Segundo, porque iba a estar en un cubículo de 2x2, 1x1. Era una cosa muy chiquitita. Era un cubículo, ni siquiera tenía una ventana, así nada. Era un sucuchito donde estaban todas las señoras trabajando como en sus computadores. Lo que sí, me iban a dar equipo. Eso era bacán, porque iba a tener como un Mac propio. Pero, no. Y por lo que pagaban, dije como, no. Y de hecho quedé en la entrevista. Me dijeron como, nos gusta tu perfil, queremos que trabajes con nosotros. Que sí, fue como, no. Lo siento, no. No, como el Fox Bunny. No. Porque ¿qué pasó? Que justo esa semana en donde estaba buscando pega, me habló una amiga que estaban buscando un reemplazo en otra empresa y que probara suerte ahí. Pues entonces al día siguiente de esa entrevista fui a esta otra empresa, me hicieron la entrevista, qué sé yo, y en la tarde de ese mismo día me llamaron de estos dos lugares. Y fue como... Suele pasar. Lo siento, encontré trabajo en otro lado, ya no puedo ir a su empresa donde me pagan muy poco. Y entré a hacer este reemplazo en esta empresa, que fue como por 3 semanas. Que igual me encuentro que me pagaron bastante bien para hacer un reemplazo. Sí. Y aprendí N. Yo creo que esa fue como mi segunda experiencia laboral en una oficina así, de viajar todos los días, de tener que ir al almuerzo, de conocer gente, de conversar, de estar encerrada ahí sin poder salir. Pero sí, esa fue mi segunda experiencia laboral. Ya te toca decir algo. Me toca. Sí, ya. Porque me quedan 2 experiencias más, pero dale. Oye, qué experienciado usted. ¿Cuánta experiencia? En muy poco tiempo. Es que fue el año en que me puse la meta de buscar pega. Entonces, después de esa experiencia del reemplazo, volví al mismo proceso de buscar trabajo, porque me había gustado la experiencia que había tenido ahí. Entonces quería buscar algo similar. Y postulando, encontré una oferta laboral que apareció en Facebook, en estos grupos como que hay de diseños, de diseñadores que postulan ofertas, sí. Y me llamaron. Entonces fue la entrevista. Era una empresa que estaba por allá en Las Condes, arriba. Hoy esta empresa Chuchunco. Muy lejos en estos barrios altos, oye. Y yo dije, ya bacán, aquí me van a pagar más, va a ser mejor, el ambiente laboral debe ser entretenido, qué sé yo. Pasé por todas las entrevistas, que fueron como 3. ¿Nunca preguntaste cuánto te iban a pagar? Me dijeron como en la segunda o tercera entrevista. Pero me dijeron, ¿cachai? Yeah. Ya estaba dentro del rango aceptable. Me pagaban mucho más que en la primera empresa, ¿cachai? Sí, de hecho. Era harta plata más. Si lo sacaba ahí como a cuenta al año. Pero fue la única empresa que me contactó. En ese tiempo. Y estaba desesperadísimo. Fue como, ya filo, lo que sea. Y entré a trabajar el primer día. Y llegué tarde. Porque la empresa queda súper lejos del metro. Entonces se me ocurrió tomar un metro, irme caminando hasta allá. Después me di cuenta que no podía cruzar porque había una autopista entre medio. Entonces llegué tardísimo. Qué vergüenza. El primer día y tarde. ¿Cuán tarde llegaste? Media hora tarde. Oh. Podría haber sido 1 hora. Ya, media hora tarde. Pedí disculpas, toda la cuestión. O sea, cuando chiquillo, así como consejo, el primer día ustedes no llegan media hora tarde, llegan media hora antes. Sí. Calculé pésimo. Entonces ya fue como, ya mañana no importa, otro día llegaré bien. Primer día, po. Entonces me mostraron mi equipo, me presentaron a todas las personas de la empresa. Igual era una empresa chica, ¿cachai? Que manejaba marcas importantes. O sea, eran una marca y manejaban productos grandes. Era una empresa, puedo decirlo, digamos que del rubro agrícola. Sí. Entonces se encargaban como de vender fertilizantes, maquinaria, cosas así. Era una empresa súper innovadora. No estamos dando nombre. Pero el primer día me di cuenta que no... Y yo creo que iba a aprender mucho ahí, pero no me iba a sentir cómoda.
Porque eres millennial. Porque soy millennial y yo como buen millennial necesito mi espacio. Y en la hora de almuerzo había un lugar designado para almorzar, pero teníamos una hora exacta de reloj y no podíamos salir de la empresa. Si yo necesitaba ir a comprar algo, no podía salir. No podía salir. Al frente había una placita chiquitita, bonita. Yo había llevado mi almuerzo, quería ir a almorzar allá y me dijeron, no, hay que almorzar acá adentro. Como que todo lo querían tener controlado. ¿Cachai? A todas las personas las tenían que tener controladas y había una mina que siempre me estaba como observando. Entonces eso me ponía súper nerviosa. Y no era que ella trabajara al lado mío, sino que trabajaba como atrás mío, en otra oficina. Entonces eso como que, no me gustó y dije, no, esto no es para mí. ¿Y qué pasó? Que ese mismo día que entré a trabajar a esa empresa, la empresa en donde hice el reemplazo, me manda un mail. Y me dicen, oye, estamos buscando a alguien para unirse a la empresa de forma indefinida, qué sé yo, ¿te interesa? Y yo, pero acabo de entrar acá. Ya pasé por todo el proceso. Es mi primer ¿Por qué día. tengo que volver a pasar por esto? Ya, ok. Y ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto me pagan? Me pagaban más que la Sí, empresa en bueno. la que estaba. Entonces fue como, adiós. Entonces el día siguiente que tenía que ir a trabajar a esta empresa donde había entrado, dije como, no, ¿sabes qué? Es que me llamaron a esta otra empresa, era súper buena oportunidad. Les dije que sí, entonces ya no voy a trabajar más con ustedes. Y el punto es que, así como chicos, como Renuncié al lección, primer día. es que ni siquiera renunciaste porque no alcanzaste a firmar nada. Querían que firmara casi el mismo día. Ah, ¿sí? Al día siguiente ya me tenían el contrato O sea, al listo. día siguiente sí, vos, pero el primer día no te lo tuvieron. Casi que lo tenían. Me dijeron como, no, si nuestro abogado está redactando tu contrato. Y yo, De la que te salvaste. ok. Sí. A veces hay empresas donde no te hacen firmar así hasta como el mes. Como que de verdad se demoran con los contratos. Sí. Y eso es una situación súper incómoda porque tú estás como, ¿me van a pagar o no? Sí, por ejemplo, ese día yo lo trabajé a media, porque tampoco es como que haya hecho mucho aporte en la empresa. Y obviamente ese día no me lo pagaron, No, fue un día gratis, ¿cachai? día, Pero yo no era parte de la empresa pero ni nada. Compensa el dolor de haberlos dejado. Sí, exactamente, no les cobré nada. Y esa fue mi experiencia con esa empresa. Y después entré a trabajar a esta otra empresa y eso fue bacán. Bueno, yo voy a contar, yo me quedé en que renuncié a esta práctica porque me llamaron de la práctica en la que sí quería quedar. ¿Cuántos días estuviste en esa práctica? Un día. Ah, ya, como yo, en la No, empresa. un día y medio, miento. Un día. Un día. Estuve un día completo y al otro día en la mañana me llamaron de la otra agencia. Ya. Y ahí fue como, no, sé, es que ya no voy más para allá. Porque, por ejemplo, en un día uno entiende que el primer día a lo mejor ya está todo más lento. Puede que hayas tenido un día donde estaban las cosas más lentas y no hiciste nada. Pero de verdad, literal, no hice nada en todo ese día. Entonces yo dije como, loco, me va a ir pésimo en la evaluación de la práctica si sigo este ritmo. Y de hecho pasó que lamentablemente me acuerdo que un compañero no encontraba práctica. Ya. Y le di el dato de esta empresa, pues, ¿cachai? Y él hizo su práctica ahí y le fue pésimo en la ¿En evaluación serio? de la práctica. ¿Cachai? A pesar de que él hizo mucho más de lo que yo pensé que eventualmente iba a hacer yo en Ya. mi práctica. ¿Cachai? Pero la empresa tampoco era como para que tú aprendieras tanto. Y ese era el problema. Ya. ¿Cachai? Como que si querías trabajar ahí, bacán, pero no era una buena experiencia de práctica. Ya. Que eso es súper importante de diferenciar, chicos. Que de repente hay empresas que son como ya bacán para hacer el trabajo, para ganarse el sueldo. Pero si estás en temas de práctica, lo ideal es que tú trates de aprender lo más posible. Sí. ¿no? Entonces, después en esta otra agencia sí yo aprendí un montón así, pero cada día, de hecho, yo no lo sentía como una práctica, me encantaba ir a trabajar allá hasta que me empecé a dar cuenta de la pésima administración de cuentas que tenían. ¿Qué es administración de cuentas? Dígase, porque las agencias trabajan con marcas. Ya. Para la gente común que no entiende mucho qué hacen las agencias administran marcas y nosotros administramos como parte de esas marcas. Porque Ya. cuando son marcas tan grandes, uno trabaja como con sectores de las marcas. Por ejemplo, me acuerdo que, no voy a dar el nombre de la agencia, pero voy a dar un nombre de una de las empresas. Nosotros trabajamos con una división de Nestlé. ¿Caché? Que era Nestlé todo lo que era alimento para bebé. Yo no trabajaba en ese equipo, pero por darte un ejemplo. Ya. ¿Cachai? Otra agencia, por ejemplo, tenía Nestlé lo que es Nescafé o Nestlé sí. lo que son dulces. Sí. ¿Cachai? Entonces, hay empresas tan grandes que de verdad dividen como sus sectores a distintas agencias. ¿Ya? Pero dependiendo de
cómo tus, ¿cómo se diría? Ejecutivos de cuenta manejan al cliente, y a veces también hay clientes que tienen así pésima reputación, así como, oh, trabajáis para ellos, oh, ¿cachai? Como estas empresas de aseguradoras que habían acá en Chile. Oh, sí, ¿cachai? ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, las marcas en sí tienen a alguien a cargo que no se sabe administrar y mandan pedidos, onda como, lo necesito para ayer, que es la típica Necesito broma. una campaña para mostrar en todas mis pantallas a nivel nacional, Para ayer. con 10 videos y no sé qué, de tal tamaño, mostrando estos productos, que no tengo las fotos, pero quiero estos productos. Claro. Para mañana. Te la mandan Word. Claro. Sí, es verdad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, muchas veces los ejecutivos de cuenta de la misma agencia, por miedo a perder la marca, por miedo a perder como el cliente, les decían como, ya no, si acá no solucionamos. Por eso genera una desconfianza gigante entre el equipo y la misma ejecutiva de cuentas, ¿cachai? Porque es como, loco, nos estáis protegiendo a nuestra misma empresa interna, ¿cachai? Porque ellos se van campante para su casa, pero el equipo se tuvo que quedar toda la noche hasta el otro día, ¿cachai? No te pagan horas extra. Pero te compraban comida. Sí, nos compraban comida, nos compraban con comida. A la Te tienes larga. que quedar toda la noche, pero te compramos Pero una toma. pizza, toma. Tomás, no sé, es verdad, nos alimentaban, ¿cachai? Pero no es vida, pues chiquillos. ¿Por qué? Porque el punto es que Al día siguiente tienen que volver a al trabajar. día siguiente teníamos que volver a trabajar y a los manos decían, ya, pero lleguen un poquito más tarde. Una vez nos fuimos a las 6 de la mañana de la agencia y A nos de- bañarse. a bañarnos y nos dejaron, no, pero lleguen a las 10. Y entramos a las 9. gracias. ¿Cachai? O sea, mis 8 horas que me quedé, o acaso no más, de hecho creo que fueron mucho más, valen 1 hora. ¿Cachai? Y era como, no, mucho así. O sea, está bien como práctica. Yo aprendí un montón, ¿cachai? Es muy entretenido. Uno ya como que viene con el ritmo de amanecerse un poco porque la universidad también te trata así. Pero como experiencia laboral, como para poder envejecer en esa carrera, así como en esa agencia, es súper insano, ¿cachai? Porque a pesar de que el trabajo es súper lindo, el trabajo de agencia a mí me encanta, la publicidad, ¿cachai? El hecho de poder conceptualizar, el marketing a mí me fascina. Pero el ambiente laboral de la agencia es el problema, no el trabajo en sí, ¿se entiende? Ya. ¿Cachai? Lo que te acabo de decir, el hecho de que, por ejemplo, pasaba que muchas veces el equipo desarrollaba un concepto de todo el asunto, generábamos una presentación que se iba al cliente, pero la persona que se iba a presentar era la ejecutiva de cuentas, que muchas veces no estuvo en ninguna parte del proceso con nosotros. Entonces después llegaba y nos decía, nosotros sentíamos que habíamos dado así el palo del gato con la mejor idea de la vida, y llegaba y decía, chiquillos, saben que al cliente no le gustó su idea. ¿Cachai? Entonces nosotros nos quedamos con la desconfianza de, ya, pero le dijiste esto, le dijiste esto otro, y nos da como, así como, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que ella no presentó bien la idea, ¿cachai? Y pasaba mucho porque ella está involucrada en otro asunto, básicamente, de lo que es la parte de la creatividad de la agencia, ¿cachai? Entonces, que los ejecutivos de cuenta no hablen también con los equipos generaba muchos problemas a niveles internos. O sea, había problemas de comunicación. Había problemas de comunicación y también problemas de riñas internas, ¿cachai? O sea, yo como era practicante no metía mucho la cuchara en ese momento, hasta que después pasé a trabajar, pues, ¿cachai? Porque cuando terminé mi práctica me ofrecieron quedarme y me quedé, de hecho, un buen tiempo. Y ahí yo ya ahora metí un poco más la cuchara, pues, ¿cachai? Me ¿Ya? quedé porque a la larga me gustaba la agencia, me ofrecían relativamente un primer buen sueldo y dije eventualmente podría avanzar en sueldo, pero cosa que después me empecé a dar cuenta que nunca iba a pasar. No te iban a subir el sueldo. No, relativamente no. Entonces a la larga yo ya estaba como muy millennial de repente en mi escritorio ahí en silencio, pero yo ya había renunciado 30 veces a la empresa. Entonces yo cuando me despidieron a mí, despidieron de hecho, se fue un cliente muy grande y despidieron como a mucha gente en la agencia, yo era el único que estaba así como aleluya y me voy con platita, ¿cachai? Ay, ¿te despidieron también, po? Sí, pues me despidieron, ¿no? Obviamente porque siempre te despiden porque el nuevo El que es menos, más barato. es Es más barato de despedir, pues. Y aparte yo tampoco tenía muchas ganas de seguir ahí, entonces fue como ya bacán, ¿cachai? Lo lamento por los equipos de trabajo que de verdad tenía ahí, que yo creo que lo dije también en el capítulo del diseño gráfico, que fueron de las personas más talentosas y creativas que he conocido. ¿Cachai? Muchos de ellos se fueron también de la agencia por suerte. Gente que tenía muy buen tacto humano para poder trabajar, para resolver los conflictos.
¿cachai? Pero también, lamentablemente, me enfrenté por primera vez como a todo este tema de la burocracia de mantener al cliente por las lucas. Qué rígido. Y eso como que fue algo que me molesta. Entonces, desde ahí en adelante yo dije, ya, ok, si me vuelvo a volcar el marketing o a una agencia creativa, por así decirlo, es mejor hacerlo internamente, ¿cachai? Dentro de una empresa. Porque ahí eres tú directamente el que maneja si tienes que externalizar algo o tú puedes, ¿cachai? Muñequear los tiempos de trabajo. Ya. ¿Cachai? A pesar de que, claro, de repente puede que te exijan algo más o menos, pero hay empresas que por lo general restringen o manipulan bastante bien sus tiempos. ¿Cachai? Como fue el caso de la experiencia laboral más larga que he tenido, que fue mi segundo trabajo ya, que donde estuve. Que de verdad muy pocas veces me quedé así como un rato más del trabajo, ¿cachai? Oh, muy poco, era al principio. Media hora más, 20 minutos, pero jamás me amanecí quedándome allá, ¿cachai? Sí. Pero me contaban que antes sí se tenían que quedar. Entonces cuando a nosotros llegó como una planta nueva en general a la empresa, porque necesitaban como expandir personal y todo el asunto. Entonces como que ahí se empezó a muñequear mejor el ambiente laboral, ¿cachai? Y en general yo me la pasé bien porque, como les dije al principio también, yo busqué una empresa no solamente que tuviera ahora en este sentido que fuera una agencia de marketing interna dentro de la empresa, sino que también fuera una empresa que a mí me llamara la atención, que fuera algo que a mí me complementara como persona, como diseñador en general. Entonces, para mí era súper entretenido lo que yo hacía, estar dentro de el mundillo que veía esta empresa. En ese sentido, por ejemplo, me encantaría sueño así diseñador gráfico trabajando en Nintendo o en PlayStation o no sé, en algo de videojuegos o de juguetes, por ejemplo, para mí sería así soñado. ¿Cachai? Hasbro. Sí. Voy a buscar, vamos a trabajar en Hasbro, Fran. Ok. Por eso, chicos. ¿Algo más que agregar sobre la experiencia laboral? ¿A ti te quedan experiencias? Por favor, cuéntalas. Volví Porque a esta después, empresa. Porque todavía no hemos hablado del ambiente laboral. Rayos. Todavía nos queda un ratito, chiquillo. Rayos, ya, pero hagámoslo rápido. Volví a entrar a nuestra empresa, estaban todas las personas con las que ya había hecho como este reemplazo y fue bacán porque los archivos que yo había hecho todavía estaban ahí. Tuve como que readaptarme a algunas cosas y algunos cambios que tuvieron como... Estaba la misma gente. Estaba exactamente la misma gente. Y hicieron como un par de cambios nomás, como en la distribución del trabajo. Y a mí me asignaron como a una encargada de cierto producto, porque estábamos dentro del equipo de marketing y cada una veía como una cosa diferente dentro de la empresa. Y para mí fue súper bacán. Yo creo que tuve la mejor jefa ever. Sí. Creo que ahora ya no está trabajando en la empresa, pero sí, fue la mejor jefa porque apenas entré a trabajar, a los lindos se les ocurre comprar pasajes para Japón. Yo llevaba una semana trabajando, una semana, y ¿cómo le iba a decir a mi jefa, oye, me quiero ir a Japón por un mes? Me costó mucho decirle. Yo creo que yo llevaba como un año. Tú llevabas como un año. Sí. Tú tenías vacaciones acumuladas, pero yo no tenía nada. ¿Verdad? Yo tenía nada vacaciones. De nada. Entonces, recién entrada, no tenía contrato, no tenía nada. Nada, y me quería ir a Japón por un mes. Entonces, de verdad, mi jefa se la jugó así brígido. No sé qué cosa habrá inventado, pero prácticamente me hizo como jurar que yo después del viaje iba a volver a trabajar. Y volví. ¿Y qué pasó? Que salió la Working Holiday. ¡Jesús! Y con el Johnny nos la pensamos mucho, así como Johnny, tenemos buenas pegas, nos está yendo súper bien, somos diseñadores exitosos, tenemos todo en la vida, podríamos haber tenido un perro, teníamos auto, teníamos casa, teníamos trabajo, tenemos todo. Éramos todo. ¿Cómo se diría? La envidia de nuestros amigos. No, cuando algo se vuelve objetual. ¿Objetual? Sí, cuando algo se materializa. Éramos la materialización del capitalismo. Exactamente. Lo teníamos todo. Ese era el concepto. Pero no éramos felices. Es que no éramos felices porque somos millennials. Pero después de que ya decidimos renunciar a nuestros trabajos para poder irnos a Japón, porque era el único año en que íbamos a poder hacerlo, porque el Johnny iba a cumplir 31, y durante el año que estuve en Japón me di cuenta de que a medida que, sobre todo cuando hablaba con las personas en este café en el que trabajé, para que vayan a escuchar las cosas en las que trabajé en Japón, estuve en una súper buena empresa, porque se daban muchas prácticas en la empresa que en Japón eran impensadas, y a los japoneses les llamaba mucho la atención y me decían, ¿y qué hacía acá? Si tenía tremenda pega ya. Y yo, es que mi sueño, el anime y mi pololo.
Ay, me echaste la Yo te culpa eché a la mí. culpa a ti. Oh, por Dios, Entonces sí, Francisca. estando allá me di cuenta que la empresa era muy bacán. ¿Por qué? Porque era una empresa que se preocupaba de sus millennials. Sí. Porque la gran mayoría de los que trabajábamos ahí éramos millennials. Son millennials. Las chiquillas que todavía siguen ahí. Nos tenían frutita, nos tenían cafecito. Los de ingeniería se encargaron de hacer un arcade a mano. Ellos lo construyeron, lo programaron, compraron las ¿Verdad? piezas, hicieron todo. Entonces, si queríamos ir a jugar un rato para despejarnos, teníamos la maquinita para ir a jugar. ¿Qué más teníamos? En realidad tenemos hartas cuestiones y sí, y renuncié. Y ahora me duele. Así que si me quieren contratar de nuevo... No, por favor. tirando No. el palo. Ten dignidad. Sí, lo Sé sé, digna, lo sé. Nancy. Sí, soy digna, sí. No, si me fui por algo. Sí, es verdad. Así que hay que ser digno. Si usted renuncia a su trabajo, no espere volver. No, ni tampoco vaya a Si se golpear lo la puerta. ofrecen, Bacán. bacán. Pero si no los andan buscando, Usted no golpee esa puerta. Usted no golpee esa puerta. Sí. Esa puerta que usted mismo cerró, Sí, exactamente. No la vaya a golpear de Sí, nuevo, es verdad. porque sea digno. le va a golpear en la cara. Sí. Sí, pues dignidad ante todo. Yo creo que no, cuando toma las decisiones, y siempre lo hemos dicho en este podcast, tiene que estar muy seguro con la información que tiene a la mano. Y si tomaste la decisión, no tenés que volver a arrepentirte, ¿cachai? En mi caso, yo tuve la suerte de que como me fui para Japón y yo era tan especial, y nunca encontraron a alguien tan especial como yo, oye, Tan único. tan único y simpático. Me fui por un buen tiempo con el trabajo que tenía acá en Chile hacia Japón. Obviamente por menos plata, porque ya no estáis presencial y todo el asunto. Y tenéis como el desfase horario más encima. Pero ya cuando las cosas como que se empezaron a poner negras acá en Chile, ahí como que aparte de cortarme a mí, cortaron creo que a un montón de gente Sí. de la empresa. Así que ahí ya fue cuando tuvimos que tomar la decisión, Fran, hay que trabajar, estamos en Japón, vamos a trabajar en Japón. ¿Cómo no vamos a trabajar en Japón? Si esto es un working holiday. Sí. Sí. Pero creo que fue una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado, de hecho, haber vivido realmente lo que era la experiencia laboral en Japón también. Sí. Sí, absolutamente. Bueno, es que ahora sabemos a lo que, si es que queremos volver, a lo que nos vamos a enfrentar. Sí, no, y aparte cómo cambian también los ambientes laborales en Japón versus Chile, ¿cachai? Porque yo lo digo yo que también estuve como en una especie de agencia, ¿cachai? Por muy poco, pero también pude ver cómo funcionaba el ambiente laboral interno. El tema del restaurante y eso. Y eso fueron nuestras experiencias. Eso fue. Pero eso, chicos. Ahora me gustaría pasar para la gente que todavía no ha trabajado en oficina. ¿Qué? Porque hay mucha gente que probablemente ni siquiera todavía ha entrado como a su primera experiencia laboral. Contarle un poquito de lo que son los protocolos de oficina, de los cuales algunos nosotros estamos muy de acuerdo y otros estamos muy en desacuerdo. ¿Ya? Y hay algunas situaciones de la vida que uno tiene que valorar y acostumbrarse. Dependiendo de la oficina, por ejemplo, yo me acuerdo que teníamos la mala costumbre, actualmente yo creo que el coronavirus lo valida, de saludar de beso y saludar a todos, pero cada uno de la oficina, cuando alguien llegaba recién llegado, por ejemplo, si llegaba y habían 5 personas, tenía que ir y saludarlos a todos. De beso. A las mujeres de beso, a los hombres de mano o abrazo, dependiendo del nivel de confianza y todo el asunto. Pero había una transmisión de gérmenes todas las mañanas terrible. Oye, cuando estaban resfriados. Sí, olvídate, o sea, ahí no había... La mascarilla no existía. Me encanta que ahora Yo una la vez gente llegué se con empiece... mascarilla después de Japón, me enfermé feo y me miraban feo por usar mascarilla. Y loco, estaba estornudando y tosiendo a más no poder. Se me estaban saliendo los pulmones. ¿Y ustedes quieren que tosa sin mascarilla? No. Yo prefería la humillación a enfermar a mi jefa, que más encima estaba embarazada, entonces no. Sí, más encima, porque no, yo creo que ahora la mascarilla, por ejemplo, va a pasar a ser un tópico de las Sí, así como está oficinas. enferma, mascarilla. Por favor, sí, ojalá esa costumbre cambie ahora después del coronavirus y la gente ¿cómo se puede decir? La integre. La integre a su rutina, sí. Es verdad, es Sí, verdad. es súper importante. Lo otro es que, dependiendo de las empresas, obviamente siempre hay alguien de cumpleaños. Y dependiendo del tipo de empresa, las dinámicas de cumpleaños funcionan de manera distinta. Lo que sí les puedo asegurar es que van a subir de peso. Sí, es que pasa en las oficinas que no hay mucho movimiento, entonces uno está siempre sentado frente al computador, se come su frutita, se come su yogur. Pero es que independiente de, aunque sea oficina o tal vez sean trabajos donde si tengas movimiento físico, estás comiendo ya a deshora por celebrarle el cumpleaños a alguien, ¿cachai? Tú ya te tomaste tu desayuno, pero aparte también hacemos segundo desayuno o un almuerzo. Mucha gente hace un desayuno, dicen, gran hoy día almuerzo. no vamos a Sí, tomar desayuno, pero sí. hacen un tremendo desayuno.
¿Cachai? Y ahí pasa algo de lo que hablábamos un poco de la presión social en algunos capítulos, de que como uno puso plata para el cumpleaños. Lo hablamos en el capítulo anterior. En el de la el comida. de la mala alimentación, sí. Oh, ya tienen que ir a escuchar ese capítulo también. Les vamos a dejar una etiqueta acá. Sí, para que vayan a escucharlo. Sí. Pero básicamente hablamos de que pusiste plata para ese desayuno y obviamente te vas a querer comer lo que compraron, entonces, porque ahí está tu dinero invertido. Por a mucho pesar que de esté que haciendo dieta. Claro, uno no quiere comérselo, pero es que yo pagué. Y tengo que sacarle el jugo a esa plata. Sí, yo creo que eso es un pésimo pensamiento, pero... Es un pensamiento de Te gorda. obligan. Sí, yo subí harto de peso ese año que estuve en la Todo empresa. el rato. Es que a cada rato había, ¿qué tortita? ¿Qué quequito? Que alguien hizo galletita. Que yo traje esto. Un día a mí se me ocurrió llevar sopaipillas para todos y todos comimos sopaipillas. Es verdad. Entonces uno también aporta a la engordación. A la engordación. Sí. Sí, pues, y también se da el caso que muchas veces, por ejemplo, los equipos hacen sus propias salidas, por ejemplo, cuando alguien está de cumpleaños y... O alguien llegó nuevo al equipo y quieren Exacto. festejarlo. O alguien O se quieren va del conocerse, equipo exacto, y una también lo van a despedida. despedir. Sí. Claro, se van a comer, no sé, pues, vamos a comer pizza, vamos a... A mí no me sé. hicieron sanguchitos cuando me despidieron. ¿En serio? Sí. Ah. Y me compraron helado cuando llegué, porque era verano. Para Entonces mí, hacía calor. Para mí pidieron pizzas. Fue tan lindo. Me llevaron al parque a comer pizza. Fue lindo. Igual yo estaba emocionado porque igual me gustaba la empresa. Sí, a mí también. Sí, igual me dio pena irme. Pero ahí, como buen millennial, uno siempre quiere renunciar. Sí, ¿Por po. qué? Porque es millennial nomás, po. Porque es millennial. Y después, cuando el millennial se arrepiente, se da cuenta de lo que perdió. ¿Pero qué perdiste? ¿Plata? ¿Plata? No, relaciones, siento yo. Como el hecho de ver a gente, comentar otras cosas, compartir experiencia. Son los momentos en los que uno pierde. Y la experiencia obviamente laboral, de estar trabajando, de hacer cosas nuevas o de tener desafíos nuevos. Eso siento que perdí. Sí, es verdad. Entonces eso, chicos, una de las cosas que tienen que aprender es que van a tener cumpleaños, tienen que tener cortesía con sus compañeros de trabajo, ya sea que ahora no saluden de beso o de abrazo, pero saluden. Saludar. Yo no saludaba de beso, saludaba como a mis más cercanos, que era el equipo de diseño, pero al resto yo los saludaba, ¿cachai? Decía buenos días, Bueno, o claro, así como saludaba para como en todos. general, claro, porque Claro. la empresa teníamos como una sección que era súper amplia y era abierta, entonces todos nos veíamos a todos. Entonces cuando uno llegaba saludaba a todos, ¿cachai? Pero si saludaba a alguien de beso era porque trabajaba al lado mío o porque me saludó a mí de beso, ¿cachai? Y otra rutina que teníamos es que en las mañanas siempre tomábamos desayuno juntos. Tenía que llevar el ¿Como desayuno. equipo? No como equipo, sino como los diseñadores. La Cote es que no me perdonaba el desayuno. Varias veces ¿Ah, llegué sí? ya tomado desayuno y se enojaba. Entonces, como ya, Cote, te voy a acompañar para hacerte tu té, yo me hago un té y tomamos té. Es que se supone que uno debería tomar desayuno en la casa. Uno debería llegar con el desayuno listo y ya tomado a la oficina, pero acá en Chile se da que uno llega a tomar desayuno a la empresa. Pero Y no deberíamos igual, hacerlo. Igual tiene su razón de ser, chiquillo, y es que uno tiene que luchar para subirse al metro antiguamente. Y la verdad, tomar desayuno en la casa y tener que correr para la micro, que correr para el metro, te revuelve el estómago y llegué con una sensación súper desagradable Sí. al trabajo. Entonces, de verdad es mejor, ¿cachai? Como irse con la guata pelada y llegar a comer algo allá. Lamentablemente, porque es un tema sanitario interno, ¿cachai? Que Complicado. es súper complicado. Mi abuela siempre se enojaba de que no podía entender cómo las compañeras de trabajo de mi abuelo llegaban a tomar desayuno ahí. Pero claro, él se iba a tomar desayuno, pero el lindo con todo respeto, se iba en auto, po. Claro, En auto a la no oficina. sufría. Él no se subía al metro, ni a la micro, ni lo aplastaban, ni nada. Él se iba tranquilito, sentadito en su auto y llegaba tranquilito a la oficina. Pero uno teníamos que correr a tomar la micro, porque si se nos iba, llegábamos tarde. Después, calcular cómo meternos en ese espacio que quedaba entre las personas en el metro, sabiendo que la siguiente estación se iba a llenar el doble. Y después llegar a la oficina y volver a picarla, porque del metro a la oficina habían como 2 o 3 cuadras. Entonces sí, No, sí, uno llegaba revuelto. Y el miedo ahí de como, es mi estación, me tengo que bajar. ¡Oh, Permiso, permiso! ¿Verdad? Qué terrible. Oh, No, ya, sí, pero sí. pelear en las mañanas. Igual de eso hecho. pasaba en Japón. Pero es No curioso diga porque... que eso pasa solamente aquí en Chile. También nos pasa en Japón. A veces no me dejaban bajarme para poder combinar. ¿En serio? Sí, Pero yo sentía que en Japón era mucho más agradable. un poco. Pero había como una cordialidad. Al menos para subirse. Silenciosa. Para subirse, porque como los japoneses hacen fila, no tenéis que luchar para subirte. Sí, eso sí, es verdad. ¿Cachai? Pero en las mañanas sí, Johnny. En nuestra estación, Sí, obvio. en nuestra estación todos corrían para tomar el tren largo Sí, porque pero, si se te pero iba. igual había fila. A eso voy. ¿Cachai? Ya, Tenéis que pero- correr para llegar al tren. ¿Qué pasaba después cuando tomamos el tren, el que era corto, y llegamos a la otra estación donde teníamos que tomar el siguiente tren? Teníamos que ponernos a la fila.
Pero a veces, incluso en la fila, teníamos que llegar y meternos y apretarnos. Obvio, y nos po. fuimos varias veces apretados. Sí, pero a y yo me veces- sentí muy como en Chile. Sí, pero a veces, por ejemplo, acá en Chile, cuando estás ahí y pasan trenes y sentís como ya ahora me debería tocar, ¿cachai? Y la se gente viene y te se mete la mete vieja que estaba atrás tuyo, sí, es Exactamente. verdad. No, y de verdad tenés que pelear para subirte al tren. Sí, entonces Y más uno llega y más encima el cansado a la tren oficina. Ese es el punto, llega ahí como ya reventado. Son las 9 de la mañana y yo Sí. lo único que quería es volver a acostarte. Sí, es terrible. Qué horror. Pero eso, chicos. Otro de los típicos protocolos que siempre se van a encontrar son las fiestas de la empresa, como los aniversarios de la Sí, pero esas empresa. son cosas que van a pasar y Al de hecho son 18, bacanas, igual sí, se obvio. agradecen caleta. Pero hay gente que, por ejemplo, es súper introspectiva o le cuesta mucho socializar, me acuerdo yo, y por ejemplo para el 18 se quedaban ahí como en un rinconcito, no conversaban con nadie, ¿cachai? Y por lo general es súper importante socializar en las empresas. Sí, sí. Así que ahí, Es chicos, difícil. es difícil. Es difícil cuando uno es muy introvertido. Exacto, pero O hay que no encuentras hacerlo. a alguien que sea o que tenga como gustos afines a ti. Y de eso también queremos hablar en este último trocito de podcast. De ser el ñoño en la oficina. De ser el ñaño en la oficina. Porque a veces pasa que uno tiene la suerte de que encuentra gente con tus mismas aficiones, tus mismos gustos, ¿cachai? Pero otras veces pasa que te miran raro. Sí. Entonces, nosotros hemos tenido de todo. Por suerte. ¿Cachai? Sí. Nunca hemos estado como en alguna parte, al menos siento yo, donde Donde hemos nos sido como hayan el raro. claro, o rechazado o mirado raro. Yo llamaba la atención, por ejemplo, porque llegaba todas las mañanas en scooter. Entonces todos me veían entrar en el scooter y era como, oh, la niña del scooter. Niña del Cuando scooter. todavía no existían estos scooters eléctricos. Claro. Llegaron como 6 meses después de que yo ya me había ido, una cosa así. Me dio más rabia. Pero no era como que me discriminaran por. Aparte que en la sección de TI, que es, ¿cómo se dice TI? IT. Haití. Ya, los ingenieros informáticos eran todos ñoños, pues entonces todos tenían sus figuritas, iban con sus poleras ñoñas, y yo decía, yo quiero estar ahí. Pero el diseño no, pues tenía como que ser cool y sofisticado. Y estar a la moda. Estar a la moda y hablar de cosas de señora. Y a veces me sentí un poco incómoda, pero uno también, con su madurez, tiene que aprender a guardarse las cosas. Sí, es verdad. Y adaptarse al equipo también, pues, ¿cachai? Porque Sí, yo es no puedo verdad. obligar al resto a ver, no sé, pues mis series de anime y que hablemos de los Shingeki, de los titanes, mientras están todas hablando de la serie de Luis Miguel, que me pasó. Que yo no la vi. Entonces todos los días eran todas muy señoras. llegaban hablando de esa serie y yo, no, Luis Miguel, no, por favor, que se acabe. Lo siento. Nada, en contra de la serie, ni siquiera la hemos visto. así No, que- nada en contra de Luis Miguel. Me gusta Luis Miguel, pero creo que tu yo no mejor- vi la serie, pues. Yo creo que tu mejor experiencia en el sentido de que te sentiste así como en tu elemento fue cuando estuviste en esta empresa de videojuegos. Pero todo el rato, pues eran todos ñoños. Yo llegué y vi que todos tenían figuritas en la mesa y fue como, ¡oh! ¿Puedo traer mi figurita? Obvio. Y la llené de mono y cuestión y todas las semanas traía más monos. Y pegué stickers y monitos y hacía dibujitos, los pegaba así, y a todos les di dibujitos y sí. Sí, eso fue bacán. Yo creo que eso es algo súper propio y es algo positivo en general de los ambientes laborales, que es como también apropiarte de tu propio espacio. Sí, igual en esta empresa en la que estuve después llevé como una gomita que tenía como forma de vaquita y un par de monitos más. Entonces mi escritorio era diferente porque tenía unos monitos ahí. Claro, pero es importante hacerlo tu espacio uno para que la gente también se dé cuenta que tú quieres estar ahí, ¿cachai? De que no estáis de paso. Claro, sí. Eso es súper importante porque hay gente que va, está como deja el computador tal como está, ¿cachai? Como que no le importa nada. En cambio, sí. cuando uno se da cuenta así como, loco, este es mi espacio y yo trabajo aquí con esto, estas son tal vez cosas que necesito, pero estoy aquí y eso es Sí. súper importante. Y fue algo que me enseñó también un compañero de trabajo que me acuerdo que cuando yo entré a esta última experiencia laboral, tampoco llevé figuritas, pero él llegó y lo primero que hizo fue chantar fotos, figuritas y monitos y cosas varias. Y fue como, oh, ¿Se puede hacer eso? llegó la religión de las figuritas a esta empresa. El chiste del recuperar puntos de virginidad. Sí, él. Y después pasó también que yo me acuerdo que yo era el único que jugaba Pokémon Go. Y después llegó este otro chico que más encima, más fanático que yo, tenía la pulsera del Pokémon Go. Y de repente alguien me dice, Johnny, mira. ¡Es como tú!
No, y ahí explotamos. Sí, pero eso fue como al año y medio que el Johnny estuvo trabajando en esa empresa, que se sentía como recluido y poco Pero apreciado. No, de a poco después los convertimos en ñoños a todos, así que... Sí, igual todos uno en el fondo, y si somos de la misma generación, somos bien ñoños. ¿Y para qué estamos con Todos cosas? veíamos Club de los Tigritos. O hay alguna serie que teníamos en común, entonces sí, si igual uno algo comparte. Sí, siempre hay un tema de conversación con algún compañero de trabajo. Aunque parezca el hombre más popular o más zorrón de la vida, igual vio los Caballeros del Zodiaco de Dragon Ball Z. Como mi hermano. Entonces se le puede sacar conversación por ahí, pero eso, chicos, yo creo que de verdad nuestra invitación así como hacia el mundo laboral es que sean ustedes mismos también, traten de ser un aporte. Igual traten de adaptarse, porque si Obvio. tratan de imponer mucho las cosas que les gustan, lo van a pasar mal si no los aceptan. Entonces igual hay que ir como tanteando terreno, Exacto. adaptarse, ver dónde uno puede entrar, dónde no. Y eso, sobrevivir. Es como la vida misma esto. Exactamente, esto es parte de la vida. Exactamente, pero todo se hace más fácil, como les Además, decía. Piensa que estáis pasando 8 horas o a veces más con esas personas toda la semana. Exacto. Yo veía más a mi equipo de trabajo que de lo que veía el Johnny. Y ahora... Y cuando trabajamos en Japón también nos veíamos súper Sí, poco nos en el veíamos día. súper poco, es verdad. Entonces, tú lo pasabas mejor con el Matías y conversabas más con él cuando estabas en Japón que lo que conversabas conmigo después. Es verdad. Sí, Entonces, pues, y ahora lo extraña. ahora lo echo de menos. Y eso que te trataba súper mal. Nos tratamos súper mal. Es que el Matías tiene unos modos muy extraños. Y eso también es súper importante en la empresa. Yo me acuerdo que muchas veces me tomaba mal de repente como así como leseos que de repente no eran... Son los modos de las personas. Hay gente que de verdad de repente no tiene el tacto para decir las cosas, pero no los dice con mala intención. Sí. ¿Cachai? Y a veces también a nosotros nos pasa que alguien puede tomarse a mal algo que nosotros dijimos, que tampoco lo dijimos con mala intención. Sí. ¿Cachai? Entonces es súper importante ahí aclarar malentendidos en el corto plazo, porque si no esas cosas después van escalando y en fin. Pero la invitación, chicos, es a lo que les decía, que de verdad, si van a meterse en un ambiente laboral que es una jungla salvaje donde nunca se sabe lo que te puede tocar, háganlo porque de verdad quieren estar ahí en esa empresa, háganlo porque necesitan tal vez el dinero, pero siempre recuerden que tienen, ojalá que tener una razón para estar ahí, porque si no, como buenos millennials, van a renunciar el día menos pensado o cuando se les dé la gana, ¿cachai? Y lamentablemente el mundo laboral no necesita gente que llegue y renuncie, ¿cachai? Entonces es súper importante también imponerse metas. Yo me acuerdo que también en el último trabajo estuve a punto de renunciar un montón de veces, pero recordaba que necesitaba el dinero porque teníamos este sueño de irnos a Japón, teníamos que pagar cosas, ¿cachai? Entonces mientras tuviéramos como que hacer estas cosas, lamentablemente tenía que aguantármelas y llevar la fiesta en paz. Sí. Dentro mío, ¿cachai? Si tampoco es como que todo sea tan terrible, si muchas veces las cosas hay que conversarlas, ¿cachai? Y muchas veces me pasó, de hecho, así como un consejo que a veces va a pasar que llega alguien extraño, por decirte, y que tú te das cuenta que es una persona extraña que está, por ejemplo, echando a perder los ambientes de trabajo, todo el asunto, pero en vez de ser como el soplón, muchas veces, a mí me pasó que no quise acusar a nadie. Pasó que de repente había otra persona que la estaba pasando mucho peor por este recién nuevo llegado, ¿cachai? Y finalmente las cosas se solucionaron solas, se dieron cuenta así como, oye, es que este loco está probando jugo, chao, y lo echaron, ¿cachai? Y las cosas se solucionaron por suerte. Entonces, tengan paciencia, chicos, de verdad, y yo creo que ese es como el llamado millennial siempre, tener paciencia. Porque los millennials... Somos súper impacientes, adelantamos los videos de YouTube, o sea... Exacto. O sea, es que queremos que fin de mes llegue ya. Vivimos en el mundo de la inmediatez. O sea, Sí. viste un capítulo en Netflix y no ya importa. quieres ver el otro. Veamos el otro, ¿cachai? Y te saltas el opening porque no importa. Loco, ¿qué onda? Sí. ¿Cachai? Entonces... Tener paciencia. Recuerden la época de la infancia donde de verdad tenían que esperar día a día para verse un capítulo. Tengan esa paciencia, de verdad. De a poco, ¿cachai? Las cosas que de verdad tienen valor, las cosas que importan, toman tiempo, de verdad. O sea, no son de la noche a la mañana. Hay que sufrirla un poquito para que valga la pena. ¿Cachai?
Frodo no llegó en un águila a botar el anillo al monte del No, le destino. tomó 3 películas. Le tomó 3 películas, 3 libros, de hecho, Fran. Bueno, Así que eso, chicos, creo que con eso estamos cerrando el capítulo de hoy día. Sí. Tenemos un par de anuncios antes de que se nos vaya el capítulo y antes de que se vayan ustedes también, que es súper importante, sobre todo para la gente que también nos está escuchando en Spotify y para la gente, sobre todo, que nos escuchaba en Evox. o descargaba los capítulos de Evox. Pasa que vamos a cambiar de servidor. Nos vamos a mover de Evox a otro servidor. Entonces ya no van a poder descargar más los capítulos. Vamos a cerrar Evox. Vamos a cerrar Evox. Eso es sí. en definitiva. Entonces los capítulos que estaban para descarga ya no van a estar disponibles. Así que vamos a dar un plazo de 2 semanas si es que quieren descargar algún capítulo para que lo hagan. Y si están escuchando esto después de esta fecha, los capítulos ya no están para descargar. Lo siento. Sí, es verdad. Pero eso, nos mudamos a Anchor porque era gratuito, punto uno. Permitía un montón de opciones mucho más extensas de lo que permitía Evox. Y más encima en Evox teníamos que pagar. Así que... Esperamos que su experiencia no se vea afectada. No, es lo más mínimo. Así que eso, el podcast sigue con el mismo... alojado en la misma parte que en Spotify. Lo pueden seguir escuchando, chicos. Pero ya eso. no lo van a poder descargar. Exactamente, y de hecho creo que lo vamos a empezar a monetizar en Anchor. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se puede, así que si quieren ahí Contamos con hacerle su- clic a una sí. publicidad, chicos, nos van a Contamos con ayudar su apoyo. un montón, Pero exactamente. les vamos a avisar. Sí, si hacemos obviamente. eso. Pero eso, reiterar los saludos y los cariños a la gente nueva en Patreon. Ya tenemos 9 Patreons, así que si usted se quiere hacer Patreon y nos ayuda a llegar a los 10 Patreons, se lo vamos a agradecer. Por último, teníamos también, les vamos a dejar aquí una etiqueta al último video de nuestra querida Fusilactic, porque se ha puesto las pilas con la ilustración. ¿Es verdad o no? Sí. Sí, Sí, ya. Así que, algo. por favor, ¿puedes contarnos de qué se trata tu último video? Mi último video muestro todos mis materiales favoritos. Vamos a dejar aquí un link, una etiqueta o un acceso directo al video para que vayan a verlo. Y Exactamente. Eso. Voy a estar subiendo videos, ojalá todas las semanas. Sobre Mientras se ilustración, pueda. sobre comida, sobre las cosas que le gustan a Fusilactic. Sí. Así que eso, chicos, quédense muy atentos a los canales porque hemos recargado un poquito de pilas para poder seguir trabajando, para poder seguir generándole contenido y sobre todo entretención a ustedes, que sabemos que nos escuchan con harto cariño y que sobre todo hoy en día falta un poquito más de cariño, de entretención en estos tiempos de cuarentena que no sabemos cuándo van a terminar. Os falta compañía. Eso. Estamos aquí para acompañarlos. Exactamente, para estar con ustedes. Así que eso, chicos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos como siempre la próxima semana. Y esto fue ¿Por qué crecí tan rápido? Muchas gracias. Adiós. Recuerden, amigos, no olviden dejar su comentario y darle like si les gustó este capítulo. Si desean apoyarnos, pueden suscribirse a nuestros canales, hacerse Patreons o compartir nuestro contenido. Coman panqueques, vean monitos y nos vemos la próxima semana.